¿Cuál es la cosa más aterradora que has visto en tu vida y no puedes explicar? Cuando era chiquita, mis papás trabajaban temprano, así que me dejaban en casa de mi abuela para desayunar e ir al colegio desde ahí. Mi abuela murió en mi penúltimo año de prepa y empecé a irme directo a casa de la escuela. En esa época, mi mamá empezó a quejarse de que cuando llegaba del trabajo, el auricular del teléfono, uno de esos de los 80, con cable y botones, que estaba al lado de su cama, estaba fuera de la base. Yo no usaba el teléfono, pero ella insistía en que tenía que ser yo porque el teléfono estaba bien colgado cuando ella se iba a trabajar. Un día llegué un poco temprano a casa. Ahora, necesito hacer una pausa para contarles cómo era nuestro departamento. Desde la puerta de entrada, se veía directo la sala, el comedor, la puerta de la cocina y el pasillo corto que llevaba a la recámara de mis papás y a la mía. No había otra puerta, las ventanas eran ventanas estrechas de guillotina antiguas con mosquiteras y estábamos en un tercer piso. En fin, apenas entré por la puerta, escuché claramente 2 pasos en la recámara de mis papás. Dejé caer mi mochila y, como tonta, corrí a la recámara. No estaba lejos y solo me tomó unos segundos. Llegué a la recámara y no había nadie. Sin embargo, inmediatamente noté que el auricular del teléfono en la mesa de noche de mi mamá estaba en el suelo. Estaba puesto de tal manera que el cable de la base estaba estirado al máximo. Después intenté recrear la posición moviendo la mesa, inclinando el teléfono, etc. Nunca pude sacar el auricular de la base. Cuando finalmente recurrí a golpearlo con un dedo, caía sobre la mesa o al lado. La única manera en que pude replicar la posición del auricular donde lo encontré fue estirando cuidadosamente el cable, colocándolo y sosteniéndolo por unos momentos. No pudo haber llegado a ese lugar por accidente. Cuando encontré el teléfono, lo colgué e inmediatamente sonó. Contesté y era mi papá. Me preguntó qué pasaba. Le pregunté por qué preguntaba. Dijo que había llamado, aparentemente justo antes de que yo llegara a casa, y alguien, él pensó que era yo, contestó el teléfono pero nunca dijo nada. Finalmente colgó y había estado intentando volver a llamar y solo pudo comunicarse después de que yo colgué el teléfono. Nunca he descubierto qué pasó. Definitivamente escuché pasos y estoy igual de segura de que no había nadie ahí. Nadie pasó por mi lado. Las ventanas de la recámara no estaban alteradas y mis papás tenían demasiadas cosas debajo de la cama y en el armario para que alguien más grande que un bebé pudiera esconderse en alguno de esos lugares. Además, después de esto, mi mamá nunca más encontró el teléfono fuera de lugar. He visto cosas bastante raras en mi vida, pero la mayoría se pueden explicar. Lo único que se me viene a la mente lo vimos mi papá, mi hermano y yo, y fue un encuentro en 2 partes, pero yo lo considero un solo evento. Fue alrededor de 1998. Mi familia y yo nos acabábamos de mudar a una casa vieja de tablas de madera en las afueras del pueblo. Tenía un patio enorme con una cerca de madera de 1.8 metros de alto en un lado y una cerca de metal de malla de unos 1.35 metros en los otros 3 lados. Los vecinos de un lado, el lado de la cerca de madera, tenían un pequeño callejón de pasto que pasaba detrás de la casa, con una farola y luego otro patio, etc. Nuestro dormitorio era un antiguo solarium convertido en el fondo de la casa, que daba al patio trasero. Tenía ventanas del suelo al techo en toda la pared del fondo, con vista al patio. No teníamos muchas opciones para colocar las camas, así que mi cabecera estaba contra las ventanas y la cama de mi hermano estaba a unos 2.4 metros, con la cabecera contra la pared opuesta y los pies de la cama mirando hacia las ventanas. Una noche nos quedamos despiertos hasta muy tarde. Yo estaba en mi cama y él en la suya, hablando de cosas al azar, cuando de repente se quedó callado. Pensé que se había dormido, pero luego lo escuché susurrar con la respiración entrecortada, así que le dije ¿qué? Y lo escuché susurrar de nuevo.
Así que otra vez le dije habla más alto, no te oigo, y él dijo, no te muevas. Y cállate. En un susurro forzado. Pero yo, pensando que me estaba molestando, le dije ¿qué te pasa, loca? Y lo estaba mirando y, fíjate, mi cabeza estaba hacia las ventanas y él estaba señalando hacia el patio trasero detrás de mi cama. Así que rápidamente me senté y me di la vuelta y vi una cabeza de perro enorme mirando casi nariz con nariz a través de la ventana justo detrás de mi cama. Estaba casi nariz con la cosa, solo un cristal simple y unos 25 centímetros de aire vacío me separaban de eso. Cuando digo que grité, quiero decir que grité. No fue mi momento más orgulloso, pero bueno, tenía como 10 años. De todos modos, la cosa se agachó rápidamente debajo de la ventana, luego corrió hacia un lado del patio, saltó la cerca de malla de 1.35 metros y salió corriendo hacia la oscuridad. Mi papá entró corriendo a la habitación con mi mamá justo detrás. Pudimos decirle que algo estaba mirando por nuestra ventana. Así que papá volvió corriendo a su habitación, agarró su escopeta y salió por la puerta lateral de la casa hacia el patio trasero. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, no encontró nada, lo descartó como que yo había tenido una pesadilla y mi hermano no admitió haber visto nada. Así que yo me eché la culpa y me dijeron que dejara de bromear y volviera a la cama, la típica respuesta de los padres, etc. Bueno, más tarde esa noche, quizás una hora más o menos, después de que le rogué a mis padres que me dejaran dormir en la sala porque salir de la casa no era una opción y aún me lo negaban, me hicieron dormir en mi habitación. Así que otra vez, mi hermano y yo estábamos en nuestra habitación con esas ventanas del suelo al techo, completamente nerviosos. Los dos estábamos acurrucados en su cama mirando por las ventanas cuando vimos a esa cosa caminando por la cerca de malla a 4 patas y la cerca solo le llegaba a la mitad del hombro, así que la cosa era enorme. Olfateó el suelo, dio unos círculos y luego saltó la cerca hacia el patio trasero como si nada. Se acercó a la ventana y otra vez puso la nariz contra el cristal como si intentara mirar adentro. Estábamos en pánico todo el tiempo, bueno, mi hermano dijo mierda, y tan pronto como se bajó de la cama, escuchamos un fuerte golpe y un destello de luz. La cosa de las ventanas fue derribada de lado y, sin siquiera perder el ritmo, giró y corrió por todo el largo del patio trasero, saltó la cerca de malla del fondo, pasó la cerca, el callejón y luego aterrizó en el patio de los vecinos de atrás. Es fácilmente un salto de 4.5 a 6 metros mínimo, pasando su cerca como si nada, y se fue corriendo, al lado de esa casa y hacia la oscuridad del otro lado. Mi papá llegó corriendo por el costado de la casa con la escopeta en la mano, corrió hacia la puerta lateral y la cerró de golpe detrás de él. Estaba gritando y gritando que teníamos que irnos, hicimos las maletas y nos fuimos a un hotel esa noche. Mi mamá se negó absolutamente a creer que vimos lo que dijimos que vimos y solo vivimos allí unos 6 meses. A mi papá le afectó tanto que ni siquiera quería volver, le dijo a mi mamá que nos íbamos a mudar al día siguiente, pero ella no lo permitió. Después de unos 6 meses, ella cedió y nos mudamos. Fíjate que esto es en la región de las llanuras costeras de Texas, aquí no hay grandes cánidos salvajes. Tenemos perros callejeros y coyotes, pero nada que se acerque remotamente al tamaño de esa cosa. Mi papá jura que le disparó a esa cosa con una bala de escopeta a unos 4.5 metros de distancia con su escopeta calibre 12 justo debajo de su brazo izquierdo, dándole en las costillas donde están sus órganos vitales, y nada, simplemente salió corriendo. Dijo que lo que más lo asustó fue que cuando vio a la cosa saltar la cerca, caminó hacia nuestra ventana agachada, pero todavía sobre sus patas traseras. No caminaba a 4 patas y cuando llegó a nuestra ventana se puso más derecha y pudo decir que, aunque parecía un perro, su cuerpo tenía una forma extraña. Dijo que parecía una persona muy corpulenta con un disfraz de perro, pero que podía decir que no era un disfraz. También que cuando estaba caminando en círculos olfateando el suelo antes de entrar a nuestro patio por segunda vez, en realidad no estaba olfateando el suelo como buscando un olor,
Estaba mirando nuestra ventana con la cara en el suelo como si estuviera fingiendo que estaba olfateando el suelo, casi como si estuviera interpretando un papel para ver si alguien lo notaba. Dijo que ha tenido perros toda su vida y que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Un tiempo después le pregunté a mi papá por qué estaba en el patio trasero si pensaba que yo estaba teniendo una pesadilla, y me dijo que mi hermano fue quien lo delató. Dijo que con lo asustado que parecía, mi hermano estaba casi blanco como una sábana y no apartaba la vista de la ventana. Dijo, tu hermano nunca se había visto tan asustado y nunca se había inventado cosas. Así que después de volver a su habitación con mi mamá, mientras estaba acostado pensando en ello, decidió que si mi hermano estaba tan blanco como estaba, entonces teníamos que haber visto algo. Así que agarró su arma por si tenía que asustar a algún tipo raro de nuestro patio y pensó que iba a pasar por el garaje y por el lado más alejado de la casa y se iba a acercar sigilosamente a la esquina para ver si alguien estaba mirando por nuestras ventanas o si alguien estaba realmente molestándonos. Nunca pensó realmente que vimos una cosa enorme con aspecto de perro, solo que tal vez, al ser de noche y nosotros siendo niños con imaginaciones demasiado activas, tal vez simplemente confundimos a alguien con algo. Pero cuando vio a esa cosa subir por la cerca lateral y con la farola del callejón trasero iluminando el patio trasero, la vio y lo asustó. Iba a volver sigilosamente adentro hasta que llegó a nuestra ventana y dijo que cuando se puso de pie sintió una sensación instantánea de terror, como si algo nos fuera a pasar. Fui a la universidad en Providence, RI. En mi cuarto del dormitorio estábamos mi compañera de cuarto y yo, con las camas en lados opuestos de la habitación y los escritorios al pie de la cama, la típica configuración de dormitorio. En fin, un día mi novio y yo estábamos pasando el rato en mi cuarto y él estaba acostado en mi cama. Yo estaba de pie junto a la cama y me agaché para agarrar algo. Lo escuché gritar y asustarse, tapándose los ojos, sin exagerar, y no me quería decir por qué. Al final me cuenta que cuando me agaché vio una sombra detrás de mí que en realidad se parecía un poco a él y lo asustó. Él tenía un afro, así que la silueta habría sido bastante distintiva. Realmente no hablamos de eso después y nunca se lo contamos a mi compañera de cuarto, ella no estaba en la habitación. Un par de semanas después, estoy dormida en la cama con mi novio. Me despierto en medio de la noche y veo a mi compañera de cuarto empacando una maleta, claramente en pánico. Salió corriendo de la habitación y no me vio despierta, así que no dije nada. A la mañana siguiente la veo y le pregunto por qué salió corriendo de la habitación en medio de la noche. Entonces me cuenta que se despertó en medio de la noche y vio a mi novio sentado en mi escritorio y le preguntó por qué estaba despierto. Luego vio a mi novio durmiendo a mi lado. Ella creía en esas cosas de fantasmas, así que se asustó y se fue. Realmente me asustó porque no le habíamos mencionado el parecido que mi novio vio y sonaba como si ella hubiera visto la misma figura. Vivir en RI me hizo ver cosas raras. Mi primer trabajo fue como DJ de radio en una pequeña estación local en la mitad de los años 90. Era un edificio diminuto en medio de un campo, con una antena de 500 pies detrás y un solo camino que iba de la carretera principal a la puerta principal. El transmisor estaba justo detrás de mi estudio, tras un vidrio insonorizante, y tenía una bombilla que siempre estaba encendida. La estación era tan pequeña que podías ver la bombilla en la sala del transmisor desde el camino/diagonal entrada. Solo había dos puertas, la puerta del frente y la puerta de atrás en la sala del transmisor. Esa puerta ni siquiera tenía manija por fuera y siempre estaba cerrada desde adentro. Era imposible entrar por esa puerta desde afuera. Yo trabajaba el turno nocturno, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Después de mi turno, en realidad apagábamos el aire por la noche. Siempre era la última persona ahí, así que después de que apagaba el aire tenía que poner anuncios durante la primera o 2 horas del programa matutino, lavar los platos, terminar un poco de trabajo de producción, etc. Después de trabajar ahí durante un año,
acumulé un par de experiencias raras. Sombras moviéndose en el rincón de mi visión. Las luces encendiéndose y apagándose. Una noche, después de entrar y tomar el control de la consola, estaba sentado preparándome mentalmente para las siguientes 5 horas. Miré hacia arriba, por las puertas del estudio hacia la puerta principal, y vi la forma de una sombra perfecta de un hombre que probablemente medía 6 pies. Estuvo ahí, y luego no. Fui con mi jefa, que no era una buena persona ni en sus mejores días, y le dije, así que, tengo una pregunta rara. Ella suspiró y me miró, esperando quién sabe qué. ¿Alguna vez has sentido que había alguien aquí que no estaba? Mi jefa gritó a través del edificio para que alguien entrara a su oficina. Cuando esa persona llegó, ella inclinó la cabeza hacia mí. Él ha visto a Jimmy. Se suponía que todos habían visto a Jimmy, el dueño original de la estación de radio. Aparecía de vez en cuando. No te hará daño. Solo está revisando la estación. Así que, de ahí en adelante, Jimmy haría sus apariciones. Su presencia era inofensiva. Mi estudio daba a otro estudio, sin uso, y él encendía y apagaba las luces un par de veces. Yo decía, hola, Jimmy. ¿Todo va bien? Y se detenía. Una vez encendió un grifo. Una noche, susurró mi nombre en mi oído, lo que me asustó. Al menos, creo que era él. Verás, había otro ser malévolo que también vivía allí en la estación. No tenía nombre y era más o menos de la altura de mis espinillas. Este siempre me daba una muy mala sensación. Era el que se movía a mi lado, su sombra justo en la esquina de mi ojo. Siempre sabía que estaba ahí, solo porque me sentía completamente asustada. Una noche en particular fue la más aterradora que he vivido. Aquí estoy, alrededor de 30 años después, y aún no puedo explicarlo. Tan pronto como todos se fueron del edificio por la noche, sentí que estaba ahí. Solo encendí todas las luces, subí la música y traté de ignorarlo. Cuanto más avanzaba la noche, peor se ponía. Las luces parpadeaban por todas partes. Una impresora de matriz de puntos en la oficina de ventas comenzó a funcionar sola, algo que nunca pasaba, y esa oficina estaba cerrada con llave. Entonces, los paneles del techo comenzaron a moverse como si alguien los golpeara con el mango de una escoba. Comenzaron más cerca de mí desde mi estudio, por el pasillo y terminaron en la puerta principal, que estaba cerrada con llave. Entonces, la puerta principal se abrió. Una puerta cerrada con llave se abrió. Fui por el pasillo para cerrarla y volver a ponerle la cerradura. Cuando lo hice, vi a través de la ventana de la puerta que había una taza de café y un cigarro en el umbral. No había razón para que estuvieran ahí. De regreso al estudio, sentí un fuerte aroma a cigarros, como una nube de humo invisible, justo en mi cara. Sabía que debía realizar mis tareas habituales, pero en ese momento no me importaba. Apagué el aire, agarré mis llaves y me fui de ahí. Corrí hacia mi coche, retrocedí y miré a través de la puerta. Una figura estaba de pie dentro, silueteada frente a la luz del transmisor. Salí a toda velocidad y me fui directo a casa. Ahora, todo eso es raro. Pero no es lo más inexplicable. ¿Es 100% imposible que alguien no se haya colado de alguna manera y me haya hecho una broma muy elaborada? No. Hay una pequeña posibilidad de que alguien lo hiciera, pero hasta el día de hoy, no sé cómo. Era un edificio viejo y pequeño. Pero todavía mantengo la posibilidad de que podría haber sido una broma. Llegué a casa y le conté a mi mamá toda esta historia. Mi corazón aún latía fuerte. Ella solo dijo, Sobe, bueno, es hora de dormir. Así que, fui a mi habitación y marqué un BBS para escribirle a alguien lo que me había pasado. Mientras escribía la historia, el altavoz de mi módem se encendió. Si eres lo suficientemente viejo para recordar los módems de acceso telefónico, sabes que el altavoz no se enciende solo una vez que se establece la conexión.
Ni siquiera se volvería a encender si alguien en la casa levantaba el teléfono. Solo obtendrías un montón de datos erróneos en la pantalla y tu módem se desconectaría. El altavoz se encendió y una voz salió del altavoz, mezclada con el estática de la conexión de datos. Gritó el "me". Luego el altavoz se apagó y nada más cambió en mi pantalla. Ese momento del altavoz encendiéndose y la voz saliendo está grabado en mi mente. Recuerdo el grito como si fuera ayer. No tengo explicación para ello. Mi mamá era la única otra persona en la casa, y no habría hecho algo así. Ella no podía haber hecho algo así. Fue la noche más aterradora de mi vida. Soy tan escéptico como se puede ser sobre cualquier cosa relacionada con fantasmas o ovnis, pero esa noche está más allá de mi capacidad de explicación. Como nota al pie de todo esto, regreso a esa estación de vez en cuando voy a casa a visitar. Todavía conozco a algunas personas que trabajan allí. Jimmy sigue activo y es bien conocido por el personal. El pequeño asustador. Nadie más ha reportado verlo. En uno de mis trabajos anteriores como administrador de sistemas, estábamos cerrando uno de nuestros centros de datos más chicos porque lo íbamos a consolidar en uno más grande, pero teníamos que dejar a alguien ahí por si había problemas con los servidores que había que solucionar en persona. Nos rotábamos cada semana para ver quién hacía los turnos nocturnos. Según decían, el lugar estaba embrujado, no sé con qué, solo escuché rumores de otros compañeros cuando entré a trabajar. Así que imagínate una oficina grande y abierta, completamente vacía, sin cubículos, escritorios, ni nada de eso, solo un escritorio y unos cables colgando del techo. Además, solo las luces de mi escritorio funcionaban y la luz llegaba como a 1 metro a la redonda. Ahí estuve toda la semana, jaja. Recuerdo que estaba sentado ahí, escuchando el ruido ambiente de la sala de servidores, ventiladores, sistema de refrigeración, etc., trabajando en un servidor para un cliente nuestro, y vi algo que pasó corriendo por la habitación por el rabillo del ojo. Miré hacia arriba y no vi nada, así que pensé que mis ojos estaban cansados de la luz de la pantalla y me estaban haciendo ver como esas mosquitas que ves cuando cierras los ojos muy fuerte. Volví al trabajo y, unos 5 minutos después, lo vi de nuevo, aunque esta vez escuché que la puerta del baño se abrió y se cerró, una puerta enorme y pesada que se abría tirando y tenía un mecanismo en la parte superior que la cerraba. Pensé que tal vez uno de mis compañeros estaba ahí para arreglar un servidor, así que me levanté para saludarlo y esperarlo. Pasaron unos 10 minutos y nadie salió del baño. Entré para asegurarme de que no se hubiera desmayado o lastimado. Uno de mis compañeros tenía convulsiones, pero, oh sorpresa, el baño estaba vacío. Ahora sí me dio miedo. Salí del baño y esta vez vi la cosa esa, como una sombra, del otro lado de la habitación, pasar corriendo de nuevo, pero lo vi de frente, no por el rabillo del ojo. Rápidamente prendí el resto de las luces y empecé a buscar a un compañero por toda la oficina y la sala de servidores, porque estaba 100% seguro de que me estaban gastando una broma. Nunca encontré a nadie. El resto de la noche fue tranquilo, y también el resto de la semana, menos que yo estaba cagado de miedo sentado en mi escritorio esperando que pasara algo más. Cuando tenía 9 años, estaba volviendo a casa en bici por la noche. Vivíamos en el campo, subiendo una pequeña montaña. El camino desde el pueblo era una subida, una parte plana y luego otra subida. Las luces de la calle solo llegaban hasta el final de la parte plana. Me daba un poco de miedo la oscuridad, así que me paré al final de las luces de la calle, justo al pie de la última subida, para armarme de valor y subir en bici el último tramo hasta casa. Había una luna parcial, así que no estaba completamente oscuro, y al final de la subida vi una figura caminando hacia mí. Pensé que esperaría a que se acercara, ya que me sentiría menos asustado de andar en bici en la oscuridad si había alguien cerca. Pero a mitad de la colina, la persona entró en la delgada sombra de un árbol en la carretera y nunca más salió.
Simplemente desapareció. Me quedé allí un rato tratando de entender lo que acababa de ver, y luego me entró el pánico y bajé en bici al pueblo y me quedé allí hasta que mis padres vinieron en coche y se preguntaron por qué nunca llegué a casa. Intentaron explicarlo con cosas como que la persona podría haber entrado en el bosque o algo así. Lo que no me contaron, por miedo a que nunca más me atreviera a ir en bici a casa, fue que mi padre había visto lo mismo volviendo a casa del trabajo. La había visto clarita, caminando por la colina durante un rato. Cuando miró hacia abajo por un segundo y levantó la vista, ella ya no estaba, y no había huellas en la nieve fresca. Más tarde leí un libro sobre leyendas locales, y al parecer mucha gente durante al menos un siglo la ha visto caminando por la colina y desapareciendo a mitad de camino. A mi hija pequeña le encantó esta historia, así que hemos estado haciendo cacerías de fantasmas, donde compramos pizzas y snacks y nos quedamos en la base de la colina, escuchando la canción de los cazafantasmas e intentando ver al fantasma. Una vez, cuando tenía como 12 años, estaba andando en bici por los senderos cerca de un campo de golf. Hay cables de alta tensión que cruzan el parque, así que hay un claro que atraviesa el bosque. Un carro se metió por el claro y me di cuenta de que el asiento trasero estaba lleno, pero solo el conductor adelante. Se detienen, todos se bajan y arrastran a un tipo gritando fuera del asiento trasero. Lo golpearon un poco y le dispararon 2 veces, una en la panza, para el dolor y el sufrimiento, supongo, y otra en la cabeza. Meten al muerto de nuevo en el asiento trasero, todos se vuelven a meter en el carro como antes, y se van. Me quedé escondido en la maleza, estupefacto y muerto de miedo, hasta que se fueron. Voy a donde había estado el carro. Nada de nada. Solo huellas de neumáticos y pisadas. Como si no hubiera pasado. Me fui en bici a casa y no le conté a nadie lo que vi. Después de la cena, todos se pusieron a hacer lo que estaban haciendo, así que me fui al cuarto de mis padres para usar el teléfono. Llamé al 911 para reportarlo, les dije que quería permanecer anónimo, me agradecieron el reporte y colgué. Nunca escuché nada al respecto en las noticias. Deben haber hecho un buen trabajo deshaciéndose del cuerpo, pero todavía me parece raro que no pudiera ver ningún rastro de lo que acababa de ver justo frente a mis propios ojos. Así que, he tenido este recuerdo de ver a un hombre asesinado durante casi 40 años y creo que ha influenciado mi perspectiva sobre todo. Así que en la universidad estudié en el Reino Unido, vivía en una casa con un grupo de otros estudiantes estadounidenses que tenían historias del fantasma de una chica que falleció mientras vivía allí. Nunca creí en nada de eso, pero era divertido seguirles el rollo. La cocina tenía una sola entrada y salida, y justo después de entrar a la cocina a tu derecha había una puerta con candado al sótano donde supuestamente vivía ella. Yo tenía la única llave. Todos estábamos un poco nostálgicos cerca de Acción de Gracias, así que decidimos hacer una comida juntos. Esto requería algunos horarios de cocina creativos debido a los pequeños electrodomésticos en la cocina, así que una chica que no tenía clase al día siguiente se ofreció a quedarse despierta hasta tarde para empezar con el pavó. Entramos al sótano por primera, y única, vez esa noche para conseguir utensilios de cocina más grandes. A las 2:04 de la mañana, me despierto con mi puerta temblando, como si alguien estuviera empujando contra ella. Supuse que era un compañero de casa que simplemente se equivocó de puerta. Unos 30 segundos después, escucho una voz femenina rasposa que dice suavemente hola, cada 5 segundos más o menos. Mi ventana estaba abierta, y parecía que venía de afuera, así que me levanto para cerrar mi ventana, ya que supongo que es alguna chica borracha que regresa del pub. Llego a la ventana, y no hay nadie allí, y luego escucho hola. Claro como una campana detrás de mí, mi puerta vuelve a temblar y se queda en silencio. He tenido terrores nocturnos antes, y alucino cuando tengo incluso una fiebre leve, así que supongo que todavía estoy dormido y me acuesto de nuevo. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana,
la chica que está cocinando me dice, tuve la noche más espeluznante, a la 1:50 escuché pasos subiendo las escaleras del sótano, luego la puerta tembló. Luego, a las 2:10, la puerta tembló de nuevo y escuché pasos bajando. Me dijo esto antes de que yo le hubiera dicho nada a nadie sobre lo que había experimentado. Mi mamá y yo íbamos manejando desde Texas hasta Washington a finales de octubre, paramos a descansar en este Parque Nacional del Sur de Colorado y éramos casi las únicas personas ahí. Normalmente parábamos a descansar de día porque a mi mamá le gustaba manejar de noche. Estábamos ahí preparándonos algo de comer cuando este tipo en bicicleta pasó a nuestro lado y nos miró con unos ojos llenos de odio. A mi mamá y a mí nos dio mucho miedo, pero seguimos con lo nuestro y después nos acostamos en el carro a dormir, ella adelante y mi perra Boxer y yo en la parte de atrás. Sentí como si me estuvieran vigilando y entonces el pelo de mi perra se le erizó y empezó a gruñir de una manera muy profunda, ella solo gruñía así cuando algo la molestaba mucho. Agarré mi escopeta y preparé un cartucho, mi mamá me escuchó y dijo, oye, ¿estás despierta? ¿Quieres largarte de aquí? Y le dije claro que sí. Nos levantamos, yo me quedé de guardia con mi escopeta y la perra mientras ella guardaba todo en el carro y nos fuimos. No lo vimos, pero las dos sentimos que nos estaba mirando y la perra no se calmó hasta que dejamos ese lugar muy atrás. Nos fuimos directo a Moab y paramos en una gasolinera para descansar. Cuando nos levantamos, entramos a comer algo y conocimos a un camionero súper buena onda y le contamos lo que pasó. Él nos escoltó hacia el norte un buen rato y después nos pasó la posta a otros camioneros, nos escoltaron hasta Idaho, todos fueron unos tipos geniales, de verdad. Trabajando en un asilo de ancianos por años, de noche, y siempre todos se quejaban de cosas raras, como ruidos en el último piso. Nunca creí en nada de eso, así que siempre era yo la que subía a hacer las rondas nocturnas. Una noche estaba cambiando a un residente en ese piso con un compañero y él se quejó de que escuchó algo como gente caminando. Estábamos en la habitación del residente y tuve que ir al armario al final del pasillo para buscar sábanas, y cuando volvía con ella seguí escuchando pasos y como si alguien estuviera tocando y abriendo bolsas de plástico. Me molestó mucho y miré fuera de la habitación y vi una sombra pasando por el pasillo. El problema es que la sombra era enorme, como si literalmente una persona hubiera pasado junto con ruidos de pasos y bolsas de plástico. Me asusté muchísimo y me quedé completamente congelada. Tuve que llamar a otro compañero para que subiera porque tenía mucho miedo de salir de la habitación del residente. Ten en cuenta que no creo en esas cosas y durante 2 años siempre fui yo la que hacía las rondas nocturnas en el último piso y en la planta baja sola. Nunca tuve ningún problema y nunca vi nada. Desde ese día nunca más subí sola y siempre tuve mucho miedo. Esta no es mi historia, es la de mis tíos. Un poco de contexto, él solía trabajar en el metro de Londres haciendo mantenimiento a las vías /diagonal, túneles, etc. Una vez entró a un túnel con otros 2 colegas. Se detuvieron a hacer algo y este hombre le dijo a mi tío como, oye, nombre del tío, ¿me puedes mostrar la salida? Mi tío, pensando que era uno de sus compañeros, le dijo, ya sabes la salida. Creo que estaba tan metido en su trabajo que no se volteó a ver a este tipo al principio. Así que este tipo dice, tengo mucho frío, y mi tío dice que inmediatamente sintió un frío de muerte y el aire a su alrededor bajó la temperatura. No estoy seguro de qué quiso decir con eso. Así que mi tío se da la vuelta y le apunta con la linterna. Mi tío me dijo que este tipo era lo que él llamaría un fantasma parado ahí. Estaba sosteniendo una lámpara muy vieja /diagonal vintage y usando un uniforme muy viejo y sucio. Dijo que la sensación que tuvo fue muy extraña, como si supiera que este tipo era un fantasma. El tipo solo seguía diciendo una y otra vez, tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Mi tío finalmente le dijo a este tipo, creo que no deberías estar aquí, amigo.
¿Puedes ver alguna luz en alguna parte? Y lo miró fijamente a mi tío y le dijo, ¿me puedes ayudar? Tengo mucho frío. No estoy seguro si los colegas fueron a ver con quién estaba hablando mi tío, pero uno de ellos intentó acercarse a este tipo pensando que era alguien de su equipo jugando una broma y este tipo simplemente desapareció justo frente a sus ojos. Todos se asustaron y corrieron. Se negaron a volver a entrar al túnel. Mi tío y 2 colegas se negaron a volver a bajar a ese túnel. Algunos otros colegas han dicho que han visto a este tipo y siempre dice que tiene mucho frío. Mis tíos ya están jubilados, pero dice que piensa en este tipo de vez en cuando. Si el video te ha gustado dale like y suscríbete. Nos vemos.